Hay cosas que una persona no debería descubrir nunca. Y sin embargo, hay verdades que, aunque las niegues, siguen oliendo a muerte. Yo descubrí que alguien en mi familia había matado a un hombre. Y lo peor de todo, es que creo que lo hicieron por mí. Viví toda mi vida en la Ciudad de México, en una casa que olía a frijoles, detergente barato y cansancio. Éramos 12 hermanos. 12. Mi madre solía decirlo con una mezcla de orgullo y resignación, como si cada hijo fuera una medalla y una condena. Mi madre, Luz María, trabajaba como una bestia. 3 empleos, a veces 4. Lavaba ropa, limpiaba casas, cocinaba por encargo. Nunca hubo un padre presente. Solo hombres que entraban y salían como sombras. Algunos más amables, otros no tanto. Desde pequeña supe que el amor en nuestra casa no era tierno, era resistencia. Yo, como la mayor, era la encargada de cuidar a todos. Crecí siendo madre a los 9 años. Mi infancia fue una lista interminable de pañales, regaños y llantos nocturnos. Pero a pesar del caos, había algo sagrado: el silencio. En esa casa nunca se hablaba de los hombres que pasaban por nuestra vida, ni de por qué algunos desaparecían tan de repente. Uno de ellos se llamaba Julián. Lo recuerdo con una claridad que me asusta. Era alto, de mirada oscura, y tenía esa sonrisa torcida que confundía amabilidad con amenaza. Llegó cuando yo tenía 15 años, y desde el primer día su presencia cambió el aire. Mi madre decía que era un buen hombre trabajador, pero su mirada se quedaba demasiado tiempo en mí. Julián vivió con nosotros unos meses. Se encargaba de arreglar cosas en la casa, como si eso le diera derecho a quedarse. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía su voz pesaba. Hubo noches en que lo escuché gritarle a mi madre, y otras en que escuché el llanto ahogado de ella tras la puerta. Yo tenía miedo y culpa, porque aunque nunca me hizo daño directamente, sentía su sombra detrás de mí cada vez que cruzaba el pasillo. Una noche todo cambió. Era jueves. Recuerdo la voz de mi madre diciéndole que se fuera, que no quería verlo más. Después hubo golpes, un portazo y silencio. Julián desapareció al día siguiente. Mi madre dijo que se había ido a buscar trabajo al norte, y nadie volvió a hablar de él. Con el tiempo, la vida siguió. Mis hermanos crecieron, algunos se fueron, otros se perdieron en la calle. Mi madre envejeció rápido, como si hubiera cargado con un peso invisible. Años después, cuando ella murió, me tocó limpiar su cuarto. Abrí el viejo ropero de madera, ese donde guardaba papeles y recuerdos, y encontré una caja metálica. Dentro había fotos, cartas y entre ellas, una carta sin remitente, escrita con una letra que reconocí de inmediato. Era de Julián, o al menos eso creí. La carta estaba fechada una semana antes de su desaparición. Luz, no puedes seguir haciendo esto. Si me obligas a irme, todos sabrán la verdad. No solo tu hija mayor, sino los demás. Y tú sabes lo que eso significa. Nadie entendería lo que hiciste por protegerla. Mis manos temblaron. Volví a leerla una y otra vez. ¿Protegerme? ¿De qué? La carta olía a humedad y miedo. Seguí hurgando en la caja y encontré otra hoja, más amarillenta, escrita con la letra de mi madre. No tenía opción. Si alguien pregunta, di que se fue. Nadie debe saberlo menos ella. Esto es por el bien de todos. La tinta estaba corrida, como si la hubiera escrito llorando. Fue entonces cuando entendí que Julián no se había ido. Julián estaba muerto. Pasé días sin dormir. La idea me carcomía. ¿Mi madre lo mató? ¿O alguien más lo hizo por ella? Empecé a preguntar discretamente a mis hermanos mayores. Uno de ellos, Raúl, no podía sostenerme la mirada. Hasta que una noche, ebrio, lo confesó todo. No fue mamá, me dijo con la voz quebrada. Fui yo. Contó que aquella noche Julián había intentado entrar a mi cuarto. Mi madre lo enfrentó y él la golpeó. Raúl, con 17 años, lo escuchó desde su cama. Bajó corriendo, tomó una llave inglesa del taller y lo golpeó. Una vez, 2 veces, hasta que el silencio volvió. Mi madre llegó segundos después. Vio el cuerpo y, sin decir una palabra, lo ayudó a enterrarlo en el patio trasero de una obra abandonada a 2 cuadras de casa. Durante años, fingieron que nunca existió. Quemaron sus cosas, cambiaron los muebles, y me juraron sin decírmelo que nunca debía saberlo. Yo tenía 15. Era la razón por la que Julián estaba en esa casa. Era yo a quien intentó tocar. Y fue por mí que mi hermano mató a un hombre. Sentí que el piso se abría.
El amor y la culpa se mezclaron como veneno. ¿Cómo juzgar a alguien que mata para protegerte? ¿Cómo perdonarte por ser la causa de eso? No denuncié nada. ¿A quién? Mi madre estaba muerta. Mi hermano ya era una sombra de sí mismo, roto por dentro. Durante meses la culpa me devoró. Hasta que un día, movida por algo que no sé si fue coraje o locura, fui al terreno abandonado. Lo habían convertido en un estacionamiento. Asfalto sobre tierra, cemento sobre huesos, me arrodillé y lloré por todos. Por mi madre, por mi hermano, por Julián y por la niña que yo fui. Mientras limpiaba la lápida de mi madre esa misma noche, noté que la parte trasera del mármol tenía una inscripción pequeña, apenas visible bajo el musgo. Una frase que no recordaba haber mandado grabar. Decía, «Perdónalo todo, pero no olvides lo que hiciste tú también». Me quedé helada, porque yo también había mentido. Años atrás, antes de que todo pasara, había escrito una carta anónima a la policía denunciando a Julián por acoso. La carta nunca se entregó. Mi madre la encontró. Y fue esa carta, la mía, la que desató todo. No fue solo el crimen de mi hermano o el silencio de mi madre. Fue mi intento de pedir ayuda lo que inició la cadena. Desde entonces entendí que en mi familia el amor nunca fue pureza, fue supervivencia. Y a veces, sobrevivir deja cadáveres. Hoy, cada vez que paso frente a ese estacionamiento, siento que el suelo respira, que bajo el concreto hay una historia que late, reclamando ser contada. Y por eso hablo. Porque el silencio, ese que heredamos de generación en generación, fue siempre el verdadero asesino. No te vayas. Si te gustó, haz tres cosas rápidas. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. ¿Tienes una historia similar? Cuéntanosla. Toca el enlace en la descripción. Podría ser nuestro próximo video. Tu apoyo es vital. Gracias.